Nos acompaña el contador Domingo Amaya acá en La Oportunidad, ya preparándonos para lo que se viene, ¿no? 2023 que tiene estas novedades, las precandidaturas, el 13 de agosto está cerca, bueno, hay todo un haber constante, ¿no? Lo que es un trabajo vertiginoso de una elección a otra. Bueno, ¿esto cómo se vive, contador? ¿Cómo le va? Buen día. Así que bueno, la verdad que lo veía a Daniel ahí Sí. y tenía tantos recuerdos en este país, Suecia, que es un país que creo que uno se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, ¿no? Sí, hay muchos hermanos chilenos que pudieron salir en esa época dura de dictadura gracias al embajador sueco que estaba en Chile. Y hoy hay muchos chilenos ahí en Suecia. La verdad que ejemplo de país, ejemplo de vida, de respeto hacia el otro. Así que la verdad muy interesante conocer ese tipo de cultura, ¿no? Así que bueno, la verdad que soñamos también que nuestro país, Argentina, logremos llegar a esos caminos, al camino de la integración, de la igualdad, de la equidad. Y bueno, creo que la propuesta que hoy tenemos a través de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, dos hombres que tienen experiencia en gestión, como gestión, podemos decir, exitosa, comprobada, y creo que eso le hace falta al país. Quienes conduzcan y dirijan sepan qué es lo que hay que hacer, pero fundamentalmente el cómo. ¿Cómo muchos sería? hablan Sí. y el cómo no está. O sea, la propuesta está planteada por parte de Larreta y Morales, ¿no? Hoy Ellos el tienen cómo, propuestas concretas, ¿no? Hoy el cómo está. Sí. Es decir, cómo salir de esta situación de la inflación, cómo salir a mejorar la calidad de vida de los argentinos, cómo ir a bajar los índices de inseguridad que es tan alto en nuestro país, cómo trabajar sobre el tema de educación, productivo, tema social, cultural. Bueno, esas son las cosas que realmente necesita nuestro país. Fundamentalmente la estabilidad, la tranquilidad de las familias tucumanas, que no se levanten hoy y mañana sepan que lo que compran hoy y mañana no les alcanza. Entonces, ese tipo de cosas que creo que saben cómo hacerlo y que se lo va a implementar, no hay duda. Es decir, y lo más importante, que hay un equipo. Sí. Y ese equipo trabajando es el que va a llevar todos los planes y los proyectos como país que queremos vivir, ¿no? Bueno, dentro de un contexto, ¿no? Lo que se está viviendo acá en la provincia, en el país, fundamentalmente con toda la situación reinante, ¿no? Días pasados dábamos a conocer a temprana hora la información de lo más cercano que está sucediendo, la crisis carcelaria que está teniendo por estas horas la provincia con las fugas de presos, con los robos, con todos estos hechos. ¿Cómo se plantea, digo, una sociedad? Usted habla de los cambios. ¿Hay esta posibilidad? La planificación es fundamental. Nada se cambia de un día para otro. Hay que planificar y esa planificación hay que llevarla a cabo. Y para que esa planificación se cumpla hay que asignarle los presupuestos. Es decir, yo, como la experiencia que tuve en gestión, siempre he planificado y siempre se va al objetivo. Si se logra el 100% de la planificación es un éxito, pero ya logrando arriba del 50% también es un éxito de la planificación. Si no hay planificación, no hay proyecto, porque mucho hablan, mucho en la crítica, a veces van a lo personal, pero creo que hoy nuestro país en general necesita un desarrollo productivo serio, necesita exportar para que nosotros podamos realmente dejar de emitir, porque hoy el país está cubriendo todos sus gastos y sus déficits, emitiendo, y eso hace que nuestra moneda cada día valga menos, no tenga valor. Y una de las grandes propuestas es la independencia del Banco Central. El Banco Central no puede ser la tesorería del Ejecutivo. Es decir, donde el Ejecutivo necesita plata, el Banco Central emite. Entonces, la independencia, tanto como del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Banco Central. Y esto no es un invento, esto lo tiene Perú, lo tiene Chile, hoy Paraguay, Bolivia. Países, no estoy hablando de países de Europa ni de América, estoy hablando de países que son vecinos. Y ese es el camino. Es decir, la independencia del Banco Central, la generación de recursos a través de las exportaciones, explotar recursos que hoy están realmente sin ser explotados, como el cobre. Hoy nosotros con los pedimentos que tenemos podríamos estar exportando 10.000 millones de dólares al año. Hoy Chile exporta 50.000 millones de dólares al año. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a encaminar y trabajar y mirar cuál es el futuro que queremos para los argentinos y argentinas.
Bueno, dentro del ámbito de la economía, bien lo dice usted, dice, hay medidas que se han tomado en el caso puntual de un alivio fiscal. Hay muchas pymes que han sufrido muchos, pero muchos inconvenientes, ¿no? Se hablaba de las mediciones que daba el INDEC de una estanflación que está viviendo el país. ¿Cómo ve todo esto en este sentido? Yo creo que cuando hay producción, cuando hay estabilidad, cuando hay trabajo, Sí. Las empresas no tienen problema de pagar los impuestos. El problema es cuando no hay venta. Claro. El problema es cuando no hay producción. El problema es cuando no hay precio. Es decir, y todo esto surge también en una especulación, porque a veces aquellos que tienen los productos no lo esconden, los guardan porque están especulando, porque si vendo hoy, mañana no puedo reponer. Entonces, la estabilidad es fundamental. Si una empresa vende, no tiene problema de pagar los impuestos, no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando estamos pasando esta situación. Sí. Se complica mucho más todavía. Es ¿no? así. Digo, bueno, pero una alta tasa impositiva también generaría inversiones. ¿Cómo se vería, digamos, el punto Nosotros de vista tenemos que inversor? lograr seguridad jurídica, Sí. fundamental. Eso es, digamos, no negociable para nada. Es decir, la seguridad jurídica, la seguridad, como dices vos, tributaria. Sí. Es decir, donde los tributos realmente sean los que corresponden. Hubo en el anterior gobierno de Juntos por el Cambio, donde se caminó hacia bajar por lo que es ingreso bruto, porque es un impuesto distorsivo y una doble imposición. Pero bueno, creo que eso también tenemos que ver el sistema de coparticipación nacional. Sí. Es decir, los gobiernos locales hoy reciben un 7% de la copa general, ¿verdad? Sí. La mayoría, es decir, hablamos de federalismo, pero cuando hablamos de la coparticipación es un gobierno unitario. En todos los gobiernos que ha pasado, ojo, Así ¿no? es. Es decir, Sí. no, aquí no hacemos diferencia de color político. Pero si vamos a hablar de coparticipación, mira, el norte argentino, el norte de las 10 provincias del norte argentino, tanto NEA y NOA, solo recibe el 12% de la Copa Nacional. El 12%. Claro. Sí, yo lo vi en el presupuesto, en la Cámara de Diputados, trabajando en el presupuesto. Bueno, el 12%. ¿Vos crees que es equitativo? No es equitativo. No es equitativo. Claro. Ahí está el tema. ¿Y cómo se debe revertir eso? ¿O se puede revertir? Todo se puede revertir. Cuando vos tenés, cuando vos en el Congreso tenés una paridad y no solo el oficialismo de turno tiene la mayoría que hace lo que se le ocurre, Claro. ¿verdad? Es decir, pues vos cuando hay una paridad podés sentarte a discutir temas que son importantes. Es decir, cómo las 10 provincias del norte argentino tienen el 12%, cuando tendría que tener el doble, mínimamente el doble. Claro. Y dentro de la discusión en el ámbito ya Pero internacional. eso también, Walter, si yo coparticipo más a las provincias, tiene que ser para el desarrollo de inversiones de bienes de capital. Exclusivamente. Como lo hizo Brasil. Exacto. Brasil hace 30 años atrás la gente no quería ir. Pero cuando aumentó la copa, los gobiernos locales del 6 o 7 llevarlo al 12, 13, pero con la obligación de la inversión. Mirá lo que son los pueblos hoy. El desarrollo turístico que hay, las inversiones que hay. Bueno, ahí está. Es decir, si yo voy a aumentar la copa para gastos corrientes y no genero trabajo, no genero inversiones, no genero desarrollo, no sirve. Por eso no es fácil, hay que trabajar sobre esa situación. Bueno, esto se dijo, ¿no? En el ámbito de la economía de nuestro país, el tema de la negociación que se lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional. Digo, aquí hay un punto de vista. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería una solución que se pueda aplicar a futuro si es que no se logran, negociaciones? ¿O cómo lo plantearían ustedes dentro del punto de vista? Bueno, no, el tema es lograr las mayores exportaciones, Sí. generar los ingresos para pagar las deudas y negociar. Cuando vos estás fuerte y tenés los dineros en tu caja, Sí. vos te sentás con los acreedores, porque el fondo es uno de los acreedores. Vos te sentás con los acreedores y decís, bueno, negociamos. Negociamos la tasa de interés, negociamos las cuotas, Sí. como cualquier otro. Es decir, que si vos no tenés cómo negociar, porque no tenés ni reserva para negociar, ¿verdad? Es otra de las cosas que es inconcebible que vos pagues deuda con la reserva. También tenemos que ver eso, es decir, las reservas es el fortalecimiento de tu moneda, es decir, vos tenés que generar las condiciones a través de las exportaciones de tus productos para ir pagando las deudas, pero vos ya de una posición de fortaleza, no una posición de debilidad como tenemos hoy.
Bueno, ya caminando lo que es el 13 de agosto, una fecha que va a ser, de alguna manera, dirimir allí en estas PASO. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál sería, digamos, un planteamiento que hay en línea directa, porque está dentro de una lista que es bastante compuesta allí con todo lo que es, los que integran la misma, ¿no? ¿Cómo se ve en este sentido para el 13 de agosto? Pues yo creo que la gente busca hoy aquellos candidatos que no sean agresivos, Sí. Los candidatos que realmente tengan comprobada su experiencia, su gestión. Y yo creo que lo más importante es de la moderación. ¿En qué sentido? La moderación en la política, es Sí. decir, no, de nada sirve ir a agredir a ningún adversario. Es decir, yo creo que si tenemos que hacer una crítica sobre el otro, veamos de lo político. Ha crecido ¿verdad? mucho esa agresión, ¿no? En el último Lamentablemente, lamentablemente no se puede hacer política de esa forma. Bueno, es decir, yo creo que la gente va hoy, más allá de las encuestas, lo que digan las encuestas, la gente va a ver quién es el candidato que realmente hizo algo por la gente en el lugar que estuvo. Caso de Santa Fe. Sí. Las encuestas daban a la otra candidata, pero Rosada. el candidato que ganó, y por mucho, era un hombre que tenía una gestión comprobada en el Ministerio de Seguridad cuando fue ministro de Lifchin, también un muy buen gobernador que murió lamentablemente en la pandemia, que venía de un partido socialista y venía de un partido distinto, radical, pero bajó los índices de inseguridad y fue donde menos muertes hubo, y bueno, después se fue y volvieron a crecer. Es decir, esas son las cosas que realmente la gente valora. ¿Por qué te vota? Porque sabe que sabés trabajar. Es decir, yo creo que hoy, en el caso de Horacio y de Gerardo, son dos gobernadores realmente que mostraron acciones concretas en la generación de trabajo, de seguridad, de empleo, de salud, de educación. En el caso de Jujuy, Jujuy hoy tiene el Cauchari 1, Cauchari 2, el centro energético solar más grande de Latinoamérica. Y lo hizo con crédito, Sí. ¿verdad? Con lo que genera energía, paga el crédito, pero tomó otro crédito más del BID, que son tasas blandas. Pero toda esa plata que tomó del BID fue a invertir en educación. Reinvirtió prácticamente. Toda la plata invertida en educación, Sí. capacitación docente, nuevas escuelas, Sí. pizarrones digitales, los chicos con... Bueno, ese es el camino. Está invirtiendo en algo que es a mediano y largo plazo. Es una visión que debemos tener. ¿Por qué otros gobiernos no lo hacen? Dicen, no, políticamente no es rentable, Claro. es decir, no pagan en votos, porque vos cuando inviertes en educación estás invirtiendo en generaciones que realmente en el futuro sí. es así. Estamos invirtiendo a futuro. Entonces hablamos, pero no se trabaja en eso. Vos ves, lamentablemente, como en nuestra provincia y varias provincias, ¿verdad?, donde los chicos no pueden entrar a la escuela. Hoy te aseguro que si recorremos las escuelas de nuestra provincia, el 80% de los niños están muertos de frío. Y seguramente, ¿no? Debe haber eso. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué equidad estamos hablando? ¿De qué igualdad estamos hablando? Claro. Y ahí es donde tenemos que apuntar a eso. Bueno, Morales, en vez de sacar la plata del BID y decir, bueno, muestro, nace otras cosas, no, va a educación. Claro. Y la ministra de Educación de Morales no es del mismo signo político. No es cierto. No, sí. no es un excelente, yo la conozco, pertenecemos a una misma fundación, una mujer muy dedicada, muy estudiosa, y la verdad que creo que ese es el camino, no pasa por el color de la política, pasa por las personas la política. La política está al servicio de la gente. De la gente. La política tiene que ser la herramienta para lograr cambiar en una mejor calidad de vida a la gente, no cambiarle la vida a algunos cuantos, ¿verdad? Claro. Es decir, No servirse de la cuando política. hablamos, a mí me gusta escuchar, a veces hablan del colectivo. El colectivo somos todos, pero no el colectivo de unos cuantos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos, el colectivo, ¿qué significa? Que somos todos. Claro. Exacto. ¿Verdad? No, hay sectores que hablan mucho del colectivo, pero el colectivo se suben unos cuantos. No. Entonces acá lo tenemos que subir toda la sociedad en general. Bueno, esto es
una propuesta seria de trabajar por el país, integrarnos en la región. No podemos estar peleados con nuestros hermanos uruguayos. Para nada, ¿no? No podemos estar peleados hoy con los paraguayos. Es decir, tenemos que unirnos. Si nosotros como gran bloque, ¿verdad?, del Parla Sur, nos sentamos a negociar con ese gran monstruo que es China, es otra historia. Cambia, ¿no? Cambia totalmente. Pero si todo. cada uno va a negociar por su parte, bueno, los chinos dicen, estos son, como decíamos cuando eran chicos, papita paloro, Claro. ¿verdad? Y sacamos las mayores ventajas. Pero si como bloque le decimos, no, pare, aquí vamos a negociar y sacamos mejores beneficios. Y dentro de sus proyectos sería esta la base también de lo que va a plantear en Parla Sur, ¿no? Fundamentalmente, Sí. el desarrollo del NOA. El NOA tiene una gran potencialidad en lo que son las bioenergías, Sí. bioetanol, biodiesel, las biomasas. Es decir, para la generación de energía. Después tema, como estoy en la región, tema minero, ¿verdad?, cultural, turístico, que también hace la integración. Bueno, estas son las bases, ¿no?, que nos plantea acá el contador Domingo Amaya, dentro de un contexto de ya preparándonos para un 13 de agosto que se viene con estas expectativas. No va a ser la última de las entrevistas, al contrario, vamos a tener más posibilidades de conocer en diálogos así que vamos a ir acercándoles estas ideas y esta propuesta. Muchas gracias. Y contador, volver a conversar con Daniel, porque la verdad que sentí una hermosa y envidia, porque me gustaría ¿Ves? conocer ese país. En Suecia. La verdad, Suecia, creo que leí mucho sobre Suecia por detrás del tema de los derechos humanos. Claro. Y siempre dije, bueno, algún día tendré la oportunidad de conocer. Estar ahí. Bueno. Hermoso país. Lindo Así país. es. Mucho respeto a las personas. Primer mundo. Claro. Sí. Gracias, contador, como Muchas siempre. gracias ¿no? a ustedes. Por Gracias. favor. Con Gracias al contador Domingo Amaya.